Buenas, buenas, gente linda, ¿cómo están? Vamos a arrancar con placenta. Es un tema medio duro al principio, pero van a ver que lo vamos a ir sacando, ¿sí? Resolviendo. Háganse algo rico para tomar, que se viene una sesión larga. Espero que no estén teniendo tanto frío como yo, porque la puta madre, cómo se vino el frío a Mar del Plata con todo. Bueno, arrancamos, ¿sí? Van a ver que vamos a ir resumiendo todo, razonando todo, lo vamos a ir viendo en la pizarra y también lo vamos a ir viendo en la tele para ir acompañando con los powers. Y nada, si van al Lagman, traten de primero tener el tema visto, porque el libro va y vuelve, y asume un montón de cosas como entendidas, y a veces nos hacemos como un mareo importante. Así que nada, ahí los veo. Pónganse cómodos, que arrancamos. Bueno, chicos, primero que nada vamos a arrancar con esto. Tenemos que recordar cómo veníamos con lo que era el desarrollo embrionario, ¿sí? Recuerden que esto era el epiblasto, la cavidad amniótica, el hipoblasto y la cavidad exocelómica, ¿sí? Esto era la membrana exocelómica, ¿sí? Y este era el mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto, sin sitio. Bueno, fíjense que para el día 12 yo lo que tengo son las lagunas estas, ¿sí? Que son las lagunas del sincito trofoblasto, pero lo que sucedió es que todo esto que están viendo acá es el endometrio, el útero de la madre, ¿sí? Y los vasos sanguíneos, los sinusoides maternos, se conectan, se empiezan a conectar con las lagunas del sincitio trofoblasto. Entonces ya empieza a haber circulación dentro de estas lagunas. ¿Qué es lo que pasa? A mí me van a preguntar, fíjense que si veo como estas montañas, ¿ven que hay como montañas? Bueno, esas van a ser vellosidades. Si yo a la vellosidad la veo, en este caso una vellosidad primaria, acá tenemos un corte transversal hecho en la vellosidad primaria, lo que tengo es por fuera todo un anillo, ¿sí? De sincitio trofoblasto. Es esto. Y bien metido en el medio tengo un núcleo de citotrofoblasto. Esa es una vellosidad primaria y la tienen que recontraconocer. Su estructura, el color, cómo está y en el día 12, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, lo único que tenemos en una vellosidad primaria es un núcleo de citotrofoblasto y por fuera una capa de sincitio trofoblasto. El tema es que conforme avanza el desarrollo, fíjense, esto lo que estamos viendo es una vellosidad terciaria, ¿sí? Para el día 13, un día después de la que estábamos viendo anteriormente. Fíjense que ahora el mesodermo extraembrionario se metió. ¿Ven cómo se metió en el medio de estas montañas, de estas vellosidades? Entonces, si yo hago un corte por fuera, tengo un anillo de sincitio trofoblasto, tengo un anillo de citotrofoblasto, pero ahora en el núcleo yo tengo un núcleo de mesodermo. Y cuando yo veo núcleo de mesodermo todo así, liso, tengo que saber que lo que tengo es una vellosidad secundaria. Estamos cursando del día 13 a 14. ¿Bien? Perfecto. Y fíjense cómo esa cavidad exocelómica se vuelve en el saco vitelino y esto que vuelve a aparecer, que aparece acá, pasa a ser la cavidad coriónica. ¿Sí? Aparece esta cavidad coriónica. Recuérdenlo. Bien, ahora tenemos que ver cómo va a ser una vellosidad terciaria. Y ahora se los voy a mostrar. Bien, fíjense cómo seguimos viendo, ¿sí? La cavidad amniótica, el saco vitelino, y esto es la cavidad coriónica. Ahora fíjense que las lagunas, ¿sí? Están recontra repletas de sangre. Ya. Estamos en la cuarta semana. Ya. Perfecto. Al inicio de la cuarta semana. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense que yo, además de ver, acuérdense que los picos estos eran las vellosidades, además de ver el sincitio trofoblasto por fuera, por ver el citotrofoblasto, lo que veo es que empiezan a aparecer vasos sanguíneos que se están metiendo en ese mesodermo. ¿Ven los vasos sanguíneos? ¿Los pueden visualizar? Bueno, ahora les voy a mostrar en un corte transversal cómo se va a ver una vellosidad terciaria, ¿sí? Para la cuarta semana. Si ustedes ven este power, acá les van a poner un dibujo, pero esa no es. Les voy a mostrar la que sí es. Bien, ahora sí estamos viendo una vellosidad terciaria, ¿sí? Las dos son vellosidades terciarias, pero una va a ser la vellosidad terciaria al principio de la cuarta semana y la otra va a ser una vellosidad terciaria, pero al cuarto mes, ¿sí? A mí me tomaron esta, me pusieron estas dos y me las preguntaron en el examen. Entonces, fíjense, ahora en un rato vamos a ver lo que es la barrera y todo, ¿sí? Pero primero necesito que reconozcamos bien las estructuras. Fíjense, la vellosidad
terciaria, a la cuarta semana, lo que tiene es, lo que veíamos, un anillo de sincitio trofoblasto, un anillo de citotrofoblasto, tenemos el mesodermo, pero ya tenemos dentro de ese mesodermo los vasos sanguíneos, ¿sí? Fíjense que vemos los vasos sanguíneos, ¿bien? Entonces, en el momento en que nosotros vemos vasos sanguíneos dentro del mesodermo, estamos hablando de una vellosidad terciaria en la cuarta semana. El tema es que a mí me pueden mostrar esto, y esto también es una vellosidad terciaria, pero esto es al cuarto mes. ¿Qué es lo que varió? Bueno, fíjense la proximidad que había del vaso sanguíneo a lo que era la parte más externa. Había distancia. Acá yo casi que no la hay. Y lo más importante es que fíjense que yo tenía sincitio trofoblasto y tenía citotrofoblasto. Y después el mesodermo más los vasos. Fíjense que en la vellosidad terciaria para el cuarto mes, el anillo que yo tenía de citotrofoblasto se empieza a descontinuar, ¿sí? Empieza a haber sectores donde no hay citotrofoblasto. Entonces, en el momento en que ustedes ven esta foto, donde ven que el anillo interno está descontinuado, tienen que estar segurísimos y tener muy claro que esto es una vellosidad terciaria, pero en el cuarto mes. ¿Cuál es la variación? Que para la cuarta semana yo tengo un anillo completo de citotrofoblasto y para el cuarto mes mi anillo de citotrofoblasto se descontinuó. Y acá dice barrera formada por. Ahora vamos a ver a qué se refiere con esa barrera. Pero por ahora quiero que solo les quede claro la diferencia entre las distintas vellosidades. Ahora, quiero que repasemos esto. Fíjense. Estas son las vellosidades, que son las mismas que vimos acá y su evolución. Ahora, las lagunas, fíjense que quedan entre las vellosidades. A partir de ahora, las lagunas se van a llamar espacios intervellosos, ¿sí? Ya no van a ser más lagunas, van a ser espacios intervellosos. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, porque ahora vamos a ver que los vasos sanguíneos que están llegando a las vellosidades son los vasos sanguíneos que están saliendo del cordón umbilical. Y en las lagunas o espacios intervellosos va a estar llegando la sangre de la madre por arterias espiraladas, que ahora lo vamos a ver bien. ¿Sí? Lo que yo quiero es que veamos primero, ¿sí? Estamos viendo acá. Fíjense que acá se ve el pedículo de fijación, que es donde va a estar el cordón umbilical. Esto se va a llamar placa coriónica. Ahora vamos a ver por qué. Esto que yo veo acá lleno de sangre, ¿sí? Eran las lagunas, que ya no son más lagunas, se llaman espacios intervellosos, ¿sí? Y esto que yo veo son las vellosidades. Acá estoy viendo la vellosidad con, por fuera lo que tiene es sincitio trofoblasto, después tiene citotrofoblasto y acá vemos a los vasos sanguíneos que ya veíamos dentro de la vellosidad, ¿sí? Entonces, ver esto, ¿sí? Es lo mismo que ver esto. Es lo mismo, ¿sí? Fíjense como yo tengo el anillo de sincitio, tengo el anillo de cito, tengo el mesodermo y tengo los vasos. ¿Por qué me dice que en la vellosidad terciaria de la cuarta semana tengo esta barrera? Porque si yo sé que acá voy a tener un espacio intervelloso, que antes era una laguna, en la laguna va a estar la sangre de la mamá, acá, ¿sí? Donde está mi mano. Y en estos vasos sanguíneos está la sangre del feto. Entonces, el espacio que hay entre el vaso sanguíneo que tiene la sangre del feto y la sangre de la madre es todo esto. Es decir, tengo una barrera que va a ser el sincitio, otra barrera que va a ser el cito, otra barrera que va a ser el mesodermo o tejido conectivo, porque es lo mismo. Recuerden que el tejido conectivo deriva del mesénquima. Y después tengo el endotelio, que es el recubrimiento que tiene el vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos tienen tejido epitelial plano simple, eso se llama endotelio. Entonces lo que a mí me está generando una barrera entre la sangre de la madre, que es donde está mi mano, y la sangre del bebé, ¿sí? Que es la sangre que está en este vaso sanguíneo, lo único que a mí me divide, que me forma una barrera, es el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, el mesodermo y el endotelio. Ahora, en el momento en el que yo estoy en el cuarto mes, que mi vellosidad ya está avanzada, una vellosidad terciaria avanzada, fíjense esto, lo que me separa la sangre del bebé con la sangre de la madre es solamente el sincitio trofoblasto y el endotelio del vaso sanguíneo. Y esto es recontra preguntado. Síganme en esto, yo sé que son muchos nombres. Esta cavidad nueva que se generó se llama cavidad coriónica, ¿sí?
Y esto antes era el mesodermo extraembrionario. ¿Ven todo lo que ven como en rosa? Bueno, pero a partir de ahora, esto que antes era el mesodermo extraembrionario va a llamarse placa coriónica. Esto es la placa coriónica. ¿Me siguen? Esta es la cavidad coriónica, esta es la placa coriónica. Este es el cordón umbilical o pedículo de fijación. Este es el embrión. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo sale el pedículo de fijación. De acá va a salir el cordón umbilical. Y ese cordón umbilical llega a la placa coriónica. Esa placa coriónica tiene vellosidades, que son estas. Ustedes ven que tienen el núcleo de mesodermo. Todas esas son vellosidades. Vellosidades terciarias porque ya tienen vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos están viniendo por el cordón y se están metiendo a las vellosidades. Entonces ahora vamos a volver a la diapo anterior. Y recuerden que esto se llama ahora espacio intervelloso porque está entre las vellosidades. Y acá es donde la madre está dejando su sangre. Y la sangre del feto está viniendo por estos vasos sanguíneos hacia las vellosidades. Vamos a verlo en la otra diapo. Y vuelvan a recordar que esto es la placa coriónica a partir de ahora. Vean esto. Entonces todo lo que está acá, si este es el cordón umbilical, dice pedículo de fijación, nosotros sabemos que el pedículo de fijación constituye el cordón umbilical. Toda la cavidad que esté por abajo es la cavidad coriónica. Y lo que antes era el mesodermo, ahora es la placa coriónica. Fíjense cómo yo tengo vasos que están saliendo del cordón, que vienen del embrión. Y esos vasos sanguíneos entran a las vellosidades terciarias, como veíamos. Entonces vamos a decir que todas las vellosidades, que son estas, están unidas a la placa coriónica. Ojito ahí. ¿Bien? Y ahora, volvamos a lo mismo. Fíjense, esta es una vellosidad, esta es otra vellosidad, y estos son los espacios intervellosos, donde ven la sangre, ¿ven? Sangre materna, que antes se llamaban lagunas. Entonces, volviendo a lo de la barrera, en este caso, que es una vellosidad terciaria en la cuarta semana, fíjense que estos que son los vasos que vienen del embrión, lo que separa a la sangre que está circulando por acá de la sangre de la mamá es el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, el mesodermo y el endotelio del vaso. Por eso se habla de la barrera. Ahora, en el momento en que este citotrofoblasto desaparezca y el vaso se pegue, lo único que me va a separar la sangre de la madre y del embrión va a ser el citotrofoblasto y el endotelio. ¿Sí? Bueno, ahora lo que quiero que vean es comentarles las partes que tienen la vellosidad. Es re fácil, miren, como si fuera, imagínenselo como un árbol, para que sea más fácil. Si yo tengo que describir las partes que tiene una vellosidad en cuanto a los vasos sanguíneos, y me lo voy a imaginar como un árbol, voy a decir que la primera parte de la vellosidad, que es esta, como si fuera la raíz de un árbol, va a ser la placa coriónica. Ahí inician todas mis vellosidades, salen todas de ahí. ¿Sí? Ahora, si yo sigo queriendo formar un árbol, necesito tener un tronco. La parte recta de esta vellosidad, esto donde yo estoy pasando el dedo, se llama vellosidad troncal. ¿Me siguen? Y en el momento en que ese tronco se ramifica, las ramificaciones, estas, se llaman vellosidades libres. Entonces, la parte que tiene la vellosidad es, primero tenemos todas fijadas a la placa coriónica, después tenemos la vellosidad troncal, y después las ramificaciones son las vellosidades libres. Que estas vellosidades libres se van a seguir ramificando y arbolando cada vez más, y es donde va a suceder el intercambio gaseoso y de desechos entre la madre y el bebé. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, las partes de una vellosidad son la placa coriónica, la vellosidad troncal y la vellosidad libre, que es la parte donde ocurre el intercambio gaseoso. ¿Hasta ahí vamos? Ahora quiero que vean esto. Fíjense esto. Recuerden que esto es el útero, el endometrio de la madre, ¿sí? Y la madre tiene vasos sanguíneos que empiezan a conectarse, como a enchufarse, a las lagunas, futuros espacios intervellosos. El tema es, ¿cómo hace la madre para dejar la sangre? Bueno,
Recuerden que las arterias que estaban en el útero, ¿sí? Que durante la fase secretora, ¿sí? Del ciclo sexual femenino, se espiralaban y se agrandaban. Bueno, estas van a ser las arterias espirales. El tema es que las arterias espirales son vasos pequeños, como este lápiz, pequeño, ¿sí? Entonces, si yo quiero llevar mucha sangre, ¿sí? De esas arterias espirales del endometrio uterino a las lagunas o a los espacios intervellosos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Como las arterias espirales son vasos muy pequeños, tienen mucha resistencia. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes, si esto fuera una manguera, la conectan y le quieren que tire mucha sangre a una laguna. Como el vaso es tan pequeño y está tan junta a la pared, tiene mucha resistencia, ¿sí? Entonces, las arterias espirales son vasos sanguíneos pequeños que tienen alta resistencia. Nosotros tenemos que lograr que ese vaso pequeño se transforme en un vaso de mayor diámetro, que tenga menos resistencia al paso del fluido, es decir, al de la sangre. Entonces tenemos que ver cómo esa arteria espiral, que es un vaso pequeño, pasa a ser un vaso de mayor calibre con menor resistencia, que tenga la capacidad de dejar más sangre en esos espacios, en esas lagunas o espacios intervellosos, ¿sí? Bien, y acá entra otro personaje. Yo quiero que sigan en la diapo y miren al citotrofoblasto. ¿Ven que el citotrofoblasto siempre está como que por dentro? ¿Lo logran ver? Bueno, miren lo que va a pasar en la próxima diapo. Para el final de la tercera semana, el citotrofoblasto, que solo estaba por dentro, empieza a crecer y rodea a todo el trofoblasto. ¿Ven cómo ahora tenemos citotrofoblasto rodeando todo este anillo? Bueno, ¿por qué sucede eso? Por dos cosas. Primero, recuerden que el verde oscuro, que es el sincitio, tiene mucha capacidad invasora. Entonces tienen que rodearlo para que deje de invadir y deje de seguir comiendo, ¿sí? Porque ya está implantado. Entonces el citotrofoblasto rodea todo el trofoblasto. Pero a la vez, ¿sí? Y va a constituir algo que se llama capa citotrofoblástica externa. ¿Por qué? Porque ahora tenemos todo por fuera citotrofoblasto. ¿Ven? Capa citotrofoblástica externa. Todo esto. Y a la vez, estas células del citotrofoblasto lo que hacen es agarrar a las arterias espirales de la madre y les erosionan los extremos. Dicho en criollo, las células de este citotrofoblasto agarran al vaso sanguíneo de la madre y le rompen la punta. ¿Se acuerdan que eran vasos pequeños de mucha resistencia? Bueno, las células del citotrofoblasto le rompen los extremos y automáticamente ese vaso de pequeño diámetro y mucha resistencia se transforma en un vaso sanguíneo más grande, que tiene menor resistencia y tiene la capacidad de llevar más sangre a los espacios intervellosos o lagunas. Bien, entonces recuerden, para el final de la tercera semana aparece esto, ¿sí? Que es la capa citotrofoblástica externa, que no es más que el citotrofoblasto, que lo que hace es rodear a todo lo que es la placenta, futura placenta, ¿sí? Para que deje de ir deje de invadir y a la vez para erosionar, ¿sí? Estas arterias espirales y hacerlas más grandes, para que la madre pueda volcar más sangre a estos espacios, ¿sí? A estas lagunas o espacios intervellosos. ¿Hasta ahí vamos bien? Miren, y acá lo que estamos viendo es lo mismo, pero dibujado más deforme. Por eso yo se los mostré primero en las otras diapos para que fuera más fácil entenderlo. Lo que va a estar acá es la cavidad coriónica. Acá veríamos el cordón umbilical llegando, ¿sí? Entonces, esto es toda la placa coriónica. Recuerden que de la placa coriónica salían las vellosidades. Nosotros teníamos la parte recta de la vellosidad, la parte derecha, que era la vellosidad troncal. Y cuando la vellosidad se empezaba a ramificar, teníamos vellosidades libres. Entonces, cada una de estas ramificaciones son vellosidades libres. Bien, acá lo mismo, vellosidad troncal, vellosidad libre. Hasta ahí vamos bien. Ahora recuerden que a todo esto, que era la placenta, ahora a mí me la recubría el citotrofoblasto, que se llamaba cubierta citotrofoblástica externa. ¿La ven en verde clarito, recubriendo todo por fuera? Perfecto.
Y recuerden que entre las vellosidades yo tenía los espacios intervellosos, que son estos. Espacio intervelloso. En esos espacios intervellosos, la madre, con sus arterias espirales, volcaba la sangre de ella, la sangre materna. ¿Ven? Como la arteria espiral vuelca la sangre en ese espacio intervelloso. ¿Sí? Entonces, recuerden, esto que yo estoy viendo, ¿sí? Tendría cordón umbilical, placa coriónica, vellosidad troncal, vellosidad libre. Todo por acá está circulando la sangre del feto, del embrión. Y por acá está circulando la sangre materna. Fíjense que hay muy poco espacio, hay una barrera muy chica entre la sangre de la madre, ¿sí?, y la sangre del feto. En este caso, yo tengo como barrera al sincitio trofoblasto, al citotrofoblasto, al mesodermo y al endotelio del vaso. Pero fíjense lo que pasa acá. Volvemos a lo mismo, más deforme la foto. Placa coriónica, vellosidad troncal, vellosidad libre. ¿Ves todas las ramificaciones que hizo? Lo mismo acá. Vellosidad troncal. Todas estas son vellosidades libres, son ramificaciones. Pero como ya estamos viendo el cuarto mes, fíjense que, todo esto que ven acá es el espacio intervelloso, todo lo que tiene puntitos rojos. Entonces, como ya cambió la vellosidad terciaria, fíjense que lo único que a mí me separa la sangre de la madre con la del feto, miren, por ejemplo, fíjense que acá tengo el vaso sanguíneo pegado al sincitio. Entonces, lo único que me separa la sangre del bebé y de la madre es el endotelio del vaso y el sincitio trofoblasto. Después ya tengo la sangre materna, ¿sí? Y acá lo que ven, en verde, igual que acá, es la cubierta citotrofoblástica externa. La ven ahí de vuelta. Y fíjense que lo que está haciendo es erosionar las puntas, los extremos, de las arterias espirales. ¿Para qué? Para que las arterias espirales se transformen en vasos sanguíneos más grandes y me dejen más sangre en ese espacio intervelloso. Bueno, gente linda, siguiendo con lo que estábamos viendo, habíamos visto la evolución en los distintos videos de las vellosidades, ¿sí? Cómo íbamos a tener primarias, secundarias, terciarias, y la evolución de la terciaria a una terciaria avanzada. Habíamos visto que la vellosidad terciaria estaba en la cuarta semana y después la teníamos también en el cuarto mes, y iban a diferir, porque recuerden que la vellosidad terciaria, cuarta semana, ¿sí?, tenía un anillo externo de sincitio trofoblasto, un anillo interno de citotrofoblasto, un núcleo de mesodermo, tejido conectivo, se podría decir de cualquiera de las dos maneras, y el vaso sanguíneo, que lo que nosotros hablábamos era el de recubrimiento de ese vaso sanguíneo, que era el endotelio. Eso va a ser la barrera placentaria en la cuarta semana, va a ser lo que a mí me va a separar la sangre fetal de la materna. Entonces yo en la cuarta semana, en mi vellosidad terciaria primaria, digamos la primera, ¿sí?, de la terciaria cuando recién arranca, tenemos como barrera placentaria al sincitio trofoblasto, al citotrofoblasto, al mesodermo y al endotelio. Ahora, cuando estamos en el cuarto mes, la vellosidad avanza, ¿sí?, y el vaso sanguíneo se empieza a acercar cada vez más a el lateral, ¿sí? Y lo que va a pasar es que habíamos visto que el citotrofoblasto se descontinuaba. Entonces, lo único que me va a separar en el cuarto mes a la sangre fetal de la materna es un anillo externo de sincitio trofoblasto y el endotelio, que es el recubrimiento del vaso sanguíneo, ¿sí?, fetal. Entonces, para el cuarto mes, lo que yo tengo, sí, es por fuera, ¿sí?, un sincitio trofoblasto y un endotelio. Y eso es lo único que me va a separar la sangre materna de la fetal. Y esto es lo que tenemos que tener muy claro. Bueno, vamos a ver también que en este desarrollo vamos a tener dos polos. Un polo que se va a llamar embrionario, que es donde va a estar el embrión, ¿sí?, el sector propio bien de la placenta. Y vamos a tener otro polo que se va a llamar polo abembrionario. Yo tengo que saber que en el polo cercano al embrión yo necesito que haya muchas vellosidades, ¿sí? En el polo embrionario es donde tengo las vellosidades. Como estas vellosidades se siguen espiralando y cada vez siendo más y más grandes, van a formar un sector que se llama corion, ¿sí?, que viene como del... Recuerden que nosotros teníamos el mesodermo, después ese mesodermo se transformó en la placa coriónica y nos quedó la cavidad coriónica. Entonces, esa placa coriónica que esté cerca de las vellosidades se va a llamar
corión frondoso, porque está lleno de vellosidades, ¿sí? Y va a constituir a la parte o la cara fetal de la placenta. Ahora lo vamos a ver bien en la diapo. Entonces tengo dos polos, el polo embrionario y el polo abembrionario. Donde yo tengo las vellosidades, tengo el corión frondoso, ¿sí? Y ese corión frondoso es la parte fetal de la placenta. Ahora, por otro lado, tengo el polo abembrionario, que como yo ya las vellosidades las tengo en el otro polo, no necesito seguir teniendo vellosidades, entonces esas vellosidades van a degenerar. Y como degeneran y se degradan y ya no están más, vamos a tener y van a formar ese otro extremo que se va a llamar corión liso. ¿Liso por qué? Porque no quedaron vellosidades. Entonces, yo tengo dos polos. Voy a tener un polo, recuerden que este es el embrión, esta es la cavidad amniótica, este es el saco vitelino, eso que ven es el pedículo de fijación. Y esta cavidad es la cavidad coriónica. A partir de ahora, esto que antes era el mesodermo extraembrionario, se llama placa coriónica. ¿Sí? ¿Se acuerdan la placa coriónica de donde salían los vasos sanguíneos y se metían dentro de las vellosidades? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahora a mí se me formaron dos polos. Tengo un polo embrionario, que es donde está el embrión, y tengo un polo abembrionario, que es lo opuesto, donde no está el embrión. Fíjense que yo acá tengo 200 millones de vellosidades súper ramificadas, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, ese espacio, ¿sí?, donde está lleno de vellosidades, se va a llamar corión frondoso. Todo esto va a ser el corión frondoso, ¿sí? Donde están las vellosidades. Perfecto. Recuerden que entonces esto es el corión frondoso, en el polo embrionario. Fíjense estas vellosidades, lo ramificadas que están. Ahora en el otro polo, que es el polo abembrionario, miren las vellosidades, cómo se achicaron. ¿Por qué? Porque en el polo abembrionario las vellosidades degeneran. Entonces, esta parte, ¿sí?, de la placa coriónica, que en realidad ahora se llama corión, pasa a llamarse corión liso. ¿Por qué corión liso? Porque las vellosidades degeneraron. Entonces, pasado en limpio, yo tengo, por un lado, el polo embrionario y el polo abembrionario. En el polo embrionario, ¿sí?, tengo el corión frondoso, que es donde están todas las vellosidades. Y en el polo abembrionario, como las vellosidades degeneran, tengo el corión liso. Y para sumar algo más, la placenta es el único órgano que está formado como por dos personas a la vez. Vamos a tener una parte que va a dar el embrión y vamos a tener otra parte que va a dar la madre. Fíjense que más cercano al embrión está el corión frondoso, ¿ven? Y la madre tenía el útero, que la capa funcional del útero se llamaba decidua. Y la decidua, esta, ¿sí?, que estaba por fuera y en el polo embrionario, ¿sí?, que estaba en el corión frondoso, se llamaba decidua basal. Entonces, la decidua basal más el corión frondoso forman esta estructura que se llama placenta. La placenta está formada por dos componentes, el corión frondoso y la decidua basal. Bueno, chicos, tenemos que saber que hay un término nuevo que va a aparecer ahora, que lo tenemos que saber bien para no volvernos locos, ¿sí?, que va a ser la decidua. La decidua es la capa funcional del endometrio, ¿sí?, del útero, del endometrio, de la capa interna del útero, que se va a desprender después del parto. Entonces, ¿qué es la decidua? Es la capa funcional del endometrio que se va a separar tras el parto. Ahora, tenemos que saber que hay tres tipos de decidua. Vamos a tener tres. Vamos a tener la decidua basal, que va a ser la primera, que va a ser la que va a estar cerca de las vellosidades, ¿sí?, de todas estas vellosidades que veíamos, ¿sí? Y va a estar en el polo embrionario, en el polo donde nosotros encontremos al embrión. Ahora, también tenemos una decidua solar, que va a estar próxima al polo abembrionario, el que no es el polo del embrión, y va a rodear, ¿sí?, a el corión liso. ¿Bien? Y ahora, por último, tenemos a la decidua parietal, que va a rodear todo el resto de las paredes del útero. Específicamente lo vamos a ver bien más en las zonas laterales. Yo les voy a dejar una imagen para que sea más fácil de visualizar. Y lo vamos a ver con el power para no enloquecer. Dijimos que la decidua era la capa funcional del endometrio que se iba a desprender, ¿sí?, después del parto.
Y que teníamos tres. Teníamos una decidua basal que iba a estar en el polo embrionario. Recuerden que yo tengo dos polos. Tengo un polo embrionario, que es donde va a estar la placenta, ¿sí? Y tengo el polo abembrionario, que va a ser el otro extremo, el contrario. Ahora, fíjense, yo acá tengo todas las vellosidades. Como tengo las vellosidades, eso se va a llamar corion frondoso. Frondoso significa de algo arbolado. Como está lleno de vellosidades libres que se ramifican, eso va a ser el corion frondoso, ¿sí? ¿Ven ahí? Entonces, la decidua que está en el polo embrionario, rodeando al corion frondoso, ¿sí? Se va a llamar decidua basal. Y es donde están las vellosidades, por eso es frondoso. Entonces, fíjense, ¿ven eso color como blanco? Eso es toda la decidua basal. ¿Bien? Ahora, dijimos que había otra decidua. Vamos a seguir. Digamos, si este es el polo embrionario, si este es el corion frondoso, sigamos para abajo, esto tiene que ser el corion liso, ¿sí? Corion liso. ¿Por qué es liso? Porque las vellosidades degradaron, ya no tengo más vellosidades acá. Por eso se va a llamar corion liso. Esta decidua, ¿sí? Que rodea al corion liso y está en el polo abembrionario, ¿sí? Se va a llamar decidua capsular. Y por último, vamos a tener otra decidua, que era la decidua parietal, que era la capa del endometrio que generaba las paredes, ¿sí? Que rodeaba todo el resto del útero, específicamente como las paredes laterales. Esto que ven acá, que es una pared lateral, y esta otra pared lateral, va a ser la decidua parietal. ¿Bien? Y recuerden, a forma de dato, que la placenta está formada por el corion frondoso más la decidua basal. Corion frondoso, que es toda esta parte donde está todo lleno de vellosidades, y la decidua basal. Esos dos componentes a mí me forman la placenta. Bueno, chicos, tenemos que saber que la placenta tiene dos componentes, un componente fetal y un componente materno. Como les decía, es un órgano que se forma en dos partes, una parte dada por el feto y otra parte dada por la madre. ¿Qué parte va a ser el componente materno? Va a ser la decidua basal, el endometrio, esa capa, ¿sí? De la madre, la decidua basal. El componente materno es la decidua basal. El componente fetal va a ser el corion frondoso, ese componente donde está lleno de vellosidades, ¿sí? La decidua basal más el corion frondoso nos resulta en la placenta. Acá volvemos a lo mismo. Dijimos que la placenta está formada por dos componentes, un componente fetal y un componente materno. Este va a ser el componente fetal. ¿Cómo sé que es el componente fetal? Porque está el cordón umbilical, ¿sí? Recuerden que los vasos umbilicales se unían a la placa coriónica, ¿sí? Entonces, el componente fetal, ¿sí? Va a ser el corion frondoso, ¿sí? ¿Por qué dice que deriva del mesodermo extraembrionario? Porque el mesodermo extraembrionario evoluciona y se transforma en la placa coriónica. Y esa placa coriónica después nos da el corion frondoso, ¿sí? Esta sería la visual del componente fetal. Y en cuanto al componente materno, ¿sí? Dijimos que la parte materna era la decidua basal. Por eso dice que el componente materno deriva de la decidua. Y fíjense cómo se ve la cara materna. Esto que vemos se llaman cotiledones, que ahora vamos a ver qué son, si están comunicados o no, cuántos hay, etc. Bueno, y acá vamos a ver la evolución de la placenta, ¿sí? Fíjense, para el final del segundo mes, yo tengo, por un lado, todo esto va a ser el útero, ¿sí? Bien, fíjense que nosotros teníamos, este es el embrión, ¿ven? Ahora, esta es la cavidad amniótica, y este borde es el amnios. Entonces, la cavidad amniótica es donde está contenido el embrión. El borde de esa cavidad se llama amnios. Después teníamos a la cavidad coriónica, que va a ser toda esta. ¿Ven esa cavidad coriónica? Perfecto. Y en la cavidad coriónica encontramos al saco vitelino. Todo esto es al final del segundo mes. Bien, fíjense que yo tenía dos corion. El corion donde estaba en el polo embrionario, que era el corion frondoso, y el otro corion que estaba en el polo embrionario era el corion liso. Ahora fíjense que nosotros hablábamos de las deciduas. La decidua que estaba donde estaba el corion frondoso en el polo embrionario era la decidua basal. Decidua basal más corion frondoso era igual a placenta.
Después teníamos otra decidua, que era la que rodeaba el corion liso, que era la decidua capsular, ¿sí? Y por último, teníamos la decidua parietal, que era la que daba las paredes que rodeaba las paredes del útero. ¿Bien? Y esto que tenemos es la cavidad uterina, ¿sí? Ahora, para el tercer mes, esta cavidad amniótica se va a expandir. Se expande tanto, ¿sí? Tanto, fíjense cómo crece, y primero se lleva puesto el saco vitelino. ¿Ven? Como la cavidad amniótica crece y el saco vitelino desaparece. Y también va a desaparecer esta cavidad, que es la cavidad coriónica. Fíjense cómo se agranda, ¡pum! Y solo me queda la cavidad amniótica. También la cavidad uterina oblitera, desaparece, no la vemos más. ¿Por qué? Porque esta, que es la cavidad amniótica, se expande, ¿sí? Seguimos viendo al corion, al frondoso y a la decidua basal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa para el final del 3 mes? El amnios, Tuki, se fusionó con el corion, ¿sí? La cavidad uterina desapareció, no está más, ¿sí? Porque este corion liso crece y se fusiona con esta decidua que es la parietal. ¿Bien? Entonces, este corion liso, ¿sí? Y tenemos el corion liso y tenemos la genera, ¿sí? Entonces, se va a pegar el corion liso a la decidua parietal. ¿Ven cómo se pega el corion liso con la decidua parietal? Oblitera mi cavidad uterina y la cavidad coriónica. El saco amniótico desaparece. ¿Bien? Y se forma esta membrana, que es la membrana amniocoriónica, en esa fusión, que va a ser lo que se conoce como la bolsa. ¿Viste cuando decimos que se rompe la bolsa? Bueno, es eso. Bueno, miren, esto es re importante. Esto que estamos viendo es el pedículo de fijación, ¿sí? Que no es otra cosa que el cordón umbilical. Esta va a ser la placa coriónica. Esta va a ser la cavidad coriónica, estaría acá abajo, ¿sí? Esto que estamos viendo es el corion frondoso y esto va a ser la decidua basal. ¿Bien? Bueno, miren, acá tenemos una vellosidad troncal dando vellosidades libres, fíjense cómo se ramifican. Y después acá tenemos otra vellosidad que nos la dibujan distinto, ramificada. Esto va a ser un espacio intervelloso, ¿ven que está entre las vellosidades? Fíjense cómo las arterias espirales de la madre vuelcan su sangre en este espacio, ¿sí? Y después tenemos la barrera, que va a ser esta, que solo va a haber un sincitio trofoblasto y el endotelio de los vasos sanguíneos. Por ahí acá se ve mejor, miren. Todo esto blanco es un espacio intervelloso. Lo que ven en naranja va a ser una vellosidad. Lo único que me limita la sangre de la madre de la sangre fetal es esta barrera placentaria, que era el sincitio trofoblasto y el endotelio. Lo que nosotros tenemos que saber es que para la segunda mitad del embarazo van a aparecer unas estructuras, que eran esas circulares que veíamos recién, que se llaman cotiledones. Nosotros vamos a tener entre 15 y 20 cotiledones, ¿sí?, en la placenta. Inclusive suelen contarse para ver si la placenta es sana, digamos. Lo que tienen que saber, y esto a mí me lo preguntaron en el examen, esta imagen apréndansela porque la suelen tomar, ¿sí? Este es el pedículo de fijación que constituye, ¿sí?, el cordón umbilical. O sea que estos son los vasos umbilicales. Bien, esta es la placa coriónica, así que estos van a ser los vasos coriónicos. Las arterias que me dejan a mí la sangre en los espacios intervellosos son las arterias espirales. Y lo importante acá es esto. A partir de la decidua, que es esto que ven blanco, ¿ven? Blanco ahí, ¿sí? Que era el endometrio uterino, ¿sí? Van a crecer unos tabiques. Fíjense cómo viene la decidua, de golpe tira un tabique. Sigue la decidua, tira otro tabique. Sigue la decidua y tira otro tabique. Bueno, esos se llaman tabiques deciduales. Y nos van a formar como estas estructuras circulares que se van a llamar cotiledones, ¿sí? Sepan que si bien los cotiledones tienen este tabique, estos tabiques no se extienden hasta el final de lo que sería la placa coriónica. Si se extendieran hacia el final de la placa coriónica, llegarían hasta acá, hasta este extremo. Pero no llegan, ven que hay una comunicación, hay un espacio. Entonces, vamos a decir que los cotiledones están parcialmente separados entre ellos por unos tabiques deciduales que se originan a través de la decidua, ¿sí? Entonces, vamos a decir
que cotiledón a cotiledón, que sería el espacio circular, ¿sí? Están comunicados. ¿Por qué? Porque los tabiques deciduales que crecen a través de la decidua no llegan, no se pegan a la placa coriónica. Y otra cosa a recalcar es que cuando nosotros veamos que la placenta aumenta de tamaño, no aumenta de tamaño porque cada vez la placenta penetra más al endometrio, sino que cada vez aumenta más de tamaño porque las vellosidades libres cada vez se ramifican más. Entonces eso va a generar un aumento de grosor en la placenta. Esto sería otra vista. Cada límite de esto sería un tabique decidual y cada círculo de estos sería un cotiledón. Recuerden que están parcialmente separados entre ellos porque estos tabiques, que son los tabiques deciduales, no llegan hasta la profundidad de la placa coriónica. Bien, tenemos que saber las características que tiene la placenta. Primero que nada es discoide, porque tiene forma de un disco aplanado y tiene dos caras, como si fuera un disco, ¿sí? Aplanada, circular, con dos caras, la fetal y la materna, que eran esas que decían. También va a ser vellosa. ¿Por qué? Porque va a haber intercambio de vasos sanguíneos a través de esas vellosidades y esos pasos y los espacios intervellosos. Hay intercambio y síntesis en el corion frondoso. Si recuerden, en el corion frondoso es donde están las vellosidades. Va a ser hemocorial. ¿Qué significa que sea hemocorial? Quiere decir que la sangre materna y fetal no se mezcla. Recuerden que la sangre materna llega a los espacios intervellosos a través de las arterias espirales. Y la sangre fetal llega, ¿sí?, por el corion frondoso a las vellosidades. Y ahí tenemos la barrera placentaria donde se ocurre el intercambio gaseoso y de nutrientes. La sangre materna en los espacios intervellosos está separada de la sangre fetal, ¿sí? Después, ¿qué significa que sea corion alantoidea? ¿Se acuerdan que teníamos la placa coriónica? Teníamos el pedículo de fijación y por ahí llegaban los vasos del cordón umbilical. El cordón umbilical tiene vasos sanguíneos. A través de esos vasos vamos a tener la irrigación, ¿sí? Corren irrigados por vasos fetales. El intercambio es entre los vasos fetales y la sangre materna que está en los espacios intervellosos. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir que sea decidual? Bueno, que vamos a tener un componente que va a ser el tejido fetal, ¿sí?, que va a ser el corion frondoso, más la decidua basal. Bien, y esto es re importante, chicos. Nosotros, como adultos, vamos a ver que en un adulto, a través de las arterias, viene la sangre oxigenada. Y las venas llevan desechos. Pero eso es en los adultos. En el caso del embrión, es todo invertido. ¿Por qué? Porque vamos a tener una vena umbilical, ¿sí?, y vamos a tener dos arterias. En este caso, las arterias van a llevar desechos, ¿sí?, desechos del embrión hacia la placenta, ¿sí? Y la madre va a llevar por la vena, ¿sí?, va a llevar nutrientes, por la vena van a venir nutrientes desde la placenta hacia el feto. ¿Bien? Es decir, desde la madre hacia el feto. Bueno, esta diapo es importantísima porque tenemos que lograr entender cómo va a ser la circulación de la madre al feto y del feto a la madre. Todo pasando obviamente por la placenta. Entonces les voy a mostrar acá, explicado, y después vamos a puntear. Recuerden esto. Recuerden que la madre, a través de las arterias espirales, que son estas que se encuentran en rojo, ¿sí?, van a inyectar sangre a los espacios intervellosos. ¿Ven? Estos son los espacios intervellosos. Inyectan toda la sangre rica en oxígeno y en nutrientes a los espacios intervellosos. Ahí tenemos la barrera placentaria, entonces la sangre brindada por la madre en esos espacios intervellosos, por difusión simple, difunde a las vellosidades. Específicamente en las vellosidades libres se produce el intercambio gaseoso. Y de ahí la vellosidad libre, específicamente las venas, toman los nutrientes de la madre y los llevan por toda la circulación hasta el feto. Bien, ahora esos nutrientes, vitaminas, anticuerpos llegan al embrión, se realiza toda la circulación fetal y ahora a través de las dos arterias umbilicales van a ingresar de vuelta los desechos hacia las vellosidades, donde esas vellosidades, de vuelta en las vellosidades libres, van a difundir hasta
¿sí? El espacio intervelloso, todos los desechos. Para que a través de una vena, de las venas uterinas de la madre, esos desechos fluyan hacia las venas uterinas de la madre y la madre las reingrese a su propia circulación para volver a filtrarla. ¿Sí? Entonces, el sentido sería este. La madre, a través de las arterias espirales, vuelca la sangre a los espacios intervellosos. Ahora esa sangre, que es rica en oxígeno, ¿sí? Que llegó a partir de las arterias espirales, llega al espacio intervelloso y se genera la difusión entre la sangre del espacio intervelloso rica en oxígeno con las vellosidades libres. Ahí esas vellosidades libres, específicamente la vena, ¿sí? Lo que va a hacer es captar todos esos nutrientes y llevarlos por la vena umbilical hasta el embrión. Se genera toda la circulación fetal y a través de las dos arterias, ¿sí? Retornan los desechos hacia los espacios intervellosos. Vuelven los desechos. Ahora esos desechos difunden, ¿sí? A parte de los espacios intervellosos y a partir de las venas endometriales de la madre, esos desechos son sacados del espacio intervelloso y llevados a ser filtrados. ¿Cómo va a funcionar el paso de sustancias a través de la placenta en cuanto al embrión y la madre o el feto y la madre? Tenemos que saber que la placenta no es una barrera completamente perfecta, porque está bien, desde la madre al feto van a pasar nutrientes, proteínas, aminoácidos, oligoelementos, ¿sí? Todas cosas necesarias para el desarrollo, ¿sí? Del embrión. También van a pasar vitaminas, ¿sí? Van a pasar anticuerpos, hormonas, ¿sí? Pero además de todo esto, ¿sí? Agua, oxígeno, obviamente, electrolitos. Pero además de todo ese aporte, ¿sí? Nutricional, inmunológico, etcétera, que va a recibir, también puede pasar de la madre al feto los virus, el alcohol, las sustancias nocivas o tóxicas, ¿sí? Y los químicos, fármacos. Por eso se dice que la placenta no es una barrera 100% efectiva, ¿sí? Porque va a tener momentos en los que van a difundir cosas que pueden llegar a ser nocivas para el embrión. Ahora, ¿qué le va a brindar el embrión a la placenta? Es decir, del feto a la madre. Bien, vamos a tener antígenos, bilirrubina, dióxido de carbono, desechos en sí, ¿ven? CO2, agua y electrolitos, ¿sí? Va a ser como un ida y vuelta. ¿Cómo andan, chiquis? ¿Cómo están? Miren, vamos a ver el cordón umbilical. Fíjense la cara de este embrión. Bueno, miren, tenemos que saber si esto va a ser el pedículo de fijación. Dentro del pedículo de fijación, fíjense que vamos a tener los vasos umbilicales, dos arterias y una vena, ¿sí? Y dentro de lo que es el pedículo de fijación vamos a tener el alantoide, ¿sí? Ahora, nosotros lo que estamos observando es un embrión a la quinta semana, ¿sí? Fíjense que encontramos en este sector un anillo. Esto se llama anillo umbilical primitivo, ¿sí? Anillo del cordón umbilical primitivo. Y nos pueden llegar a preguntar qué estructuras lo cruzan en este periodo. Fíjense que también tenemos el saco vitelino con sus vasos vitelinos, ¿sí? Ahora, Ahora recuerden que el embrión iba a estar flotando en la cavidad amniótica y que después encontrábamos también el amnios, que era la pared de esa cavidad amniótica, ¿sí? Esa línea negra. Y había otra cavidad donde nosotros íbamos a encontrar el saco vitelino. Recuerden que el saco vitelino iba a estar entre el amnios y la cavidad coriónica. Es toda esta que ven acá, ¿eh? Cavidad coriónica. Todo esto. ¿Sí? Esto de acá, este sectorcito blanco, este y todo esto es la cavidad coriónica, ¿sí? Fíjense, entonces si hubiéramos un corte, ¿sí? En el anillo primitivo del cordón umbilical, veríamos esto. Por un lado tenemos al pedículo de fijación, con sus dos arterias y su vena y el alantoides. Ahora, si el corte sigue estando acá, vemos ahora el conducto vitelino, con el saco vitelino y sus vasos. Y esto que vemos acá es la cavidad extraembrionaria o cavidad
coriónica, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ahora lo que va a suceder es que la cavidad amniótica va a crecer. Recuerden que la cavidad amniótica empieza a crecer, ¿sí? Y genera la obliteración de la cavidad coriónica, ¿sí? Hay una desaparición de esa cavidad coriónica y también del saco vitelino. El saco vitelino queda envuelto, ¿sí? Primero por lo que es todo el borde del amnios. Entonces, para la 10ª semana, lo que vamos a tener es, gracias al crecimiento de la cavidad amniótica, vamos a encontrar de fijación como a saco vitelino, el vehículo de fijación del saco vitelino, rodeado bien por el amnios, ¿sí? ¿Qué consecuencias va a traer esto? Bueno, miren, a la 5ª semana, el anillo umbilical primitivo entonces es cruzado por el pedículo de fijación y el conducto vitelino. Dentro del pedículo de fijación vamos a tener los vasos del pedículo de fijación y los vasos del saco vitelino, ¿sí? Entonces, bien, también vamos a tener esa cavidad intraembrionaria y extraembrionaria, ese sitio de paso. Es que la cavidad amniótica en ese crecimiento rodea el pedículo de fijación y el pedículo del saco vitelino, ¿sí? Obviamente que todo esto a costa de la cavidad coriónica que va a desaparecer. Y ahí formamos el cordón umbilical primitivo. ¿Bien? Bueno, y para final del 3er mes lo que va a pasar es que como consecuencia de ese tamaño, ¿sí? Que se va a seguir agrandando y agrandando y agrandando la cavidad amniótica, va a obliterar la cavidad coriónica. Y dentro de la cavidad coriónica nosotros teníamos el saco vitelino. Ese vitelino, saco vitelino, junto con la hernia fisiológica, que es la hernia que se genera por el crecimiento de los intestinos, quedan hacia afuera para dar espacio al abdomen para crecer, se retraen y vuelven a entrar. Ahora, el conducto vitelino, ¿sí? Como les decía, oblitera también dentro del cordón, ¿sí? Entonces el amnios entra en contacto, como el amnios entra en contacto con el corión liso, ¿sí? Se oblitera la cavidad coriónica. Por esto mismo, el saco vitelino va a desaparecer, porque recuerden que estaba en la cavidad coriónica, y las asas intestinales se retraen, la hernia fisiológica se retrae de vuelta hacia el interior del cuerpo del embrión, ¿sí? Quedando como un restante un cordón definitivo que lo único que va a contener es los vasos umbilicales y la gelatina de Wharton, que era ese tejido conectivo especializado, ¿sí? Tan propio del cordón umbilical, el mucoso. Bueno, gente, ¿cómo están? Vamos a ver el pasaje de sustancias a través de la placenta, ¿sí? Este es un tema nuevo que se toma este año en cuanto al núcleo de placenta, ¿sí? Nos van a pedir X sustancias y saber qué tipo de transporte va a utilizar para atravesar la barrera placentaria. Recordemos primero las diferencias entre los transportes activos o pasivos, porque no aclaramos si la difusión facilitada va a favor del gradiente o en contra, porque es algo visto en Arte 1. Pero a modo de repaso, recuerden que nosotros, si hablamos de transporte, ¿sí? A través de membrana, lo clasificábamos o lo dividíamos en dos, en un transporte pasivo, o en un transporte activo. ¿De qué dependía esta clasificación? Bueno, esta clasificación dependía primero de la utilización o no de ATP. Todo el transporte pasivo no utiliza ATP. ¿Por qué no utiliza ATP? Porque va a favor del gradiente de concentración. Entonces, si yo voy a favor del gradiente, ¿sí? No gasto energía. Ir a favor del gradiente es ir siempre de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Yo el ejemplo que les daba siempre era esto. Tenemos dos habitaciones en donde yo tengo una concentración mayor, ¿sí? Si una de estas moléculas quiere pasar a la otra habitación, va a poder salir de manera directa, no es que va a tener que andar golpeando y haciendo presión para entrar, porque este espacio, ¿sí? Este espacio, el B, se encuentra vacío. Entonces, si voy de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, estoy hablando de que voy a favor. Si voy a favor, no utilizo ATP. Bien,
Ahora, el transporte pasivo se dividía en difusión simple o difusión facilitada. Facilitada. La difusión simple básicamente es el pasaje directo a través de la membrana, sin utilizar ningún tipo de transportador. Por eso difundo de manera simple, asócienlo con eso. Todo lo que sea soluble en lípido, como la membrana plasmática es lipídica, difunde de manera directa, no necesita de proveerse de ningún tipo de transportador. Entonces difusión simple es directo a través de la membrana. Esto como introducción, ¿sí? Ahora, si después mi otra subdivisión de transporte pasivo es la difusión facilitada. ¿Por qué facilitada? Porque lo que vaya a difundir a través de la membrana va a ser soluble en agua. Entonces, si recordamos, las cabezas de los fosfolípidos son hidrofílicas, pero las colas son hidrofóbicas. Entonces, si yo no pongo algún tipo de facilitador o de proteína, la sustancia que quiera difundir, cuando pase a través de las cabezas va a estar todo bien, pero en el momento en que haga contacto con las colas no va a poder pasar. Para eso, a la sustancia se le facilita el paso mediante una proteína transportadora. Lo que yo quiero que sepan entonces, que quede como en limpio, es que si yo difundo a través de una difusión facilitada, que es un tipo de transporte pasivo, paso utilizando una proteína transportadora. Y Dante, ¿por qué se considera la difusión facilitada un transporte pasivo si utiliza proteína? Porque igual que la difusión simple va a favor del gradiente, va a un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Y ahora, el transporte activo se caracteriza porque va en contra del gradiente. Y si yo voy en contra del gradiente, imagínense esto, tengo la habitación A y tengo la habitación B. Y la habitación A está vacía, tiene una menor concentración. Y yo me quiero meter en la habitación B, que está con una altísima concentración. Si ustedes son esta molécula que está queriendo entrar, van a tener que hacer una fuerza, es como entrar un poco, ¿sí? Vas a tener que hacer mucha fuerza, porque vas de un sitio de menor concentración a uno de mayor. Por ende, vas a gastar energía. Es decir, si voy en contra del gradiente, gasto ATP. Esto es recordando un poquito lo que era Artibul, ¿sí? Perfecto. Entonces, el transporte activo a su vez se subdivide en un transporte en masa o transporte por bombas, ¿sí? El que hoy nos importa es el transporte en masa. El transporte en masa, que va a ser de cosas bien grandes, ¿sí? Se subdividía en endocitosis o exocitosis. Si yo transporto hacia el interior de la célula, rodeando mi sustancia a transportar, o inclusive un microorganismo, por una vesícula, estoy hablando de una endocitosis, porque endo viene de dentro, transporto hacia el interior de la célula, ¿sí? Esa partícula, sustancia o microorganismo a transportar. Ahora, si yo hablo de una exocitosis, lo que estoy haciendo es eyectar a un microorganismo, sustancia, etc. Ahora, si yo libero estos sustancias, partículas, microorganismos hacia afuera, rodeándolo en una vesícula que se fusiona con la membrana, hablo de exocitosis, es transporte hacia afuera, ¿sí? Y ahora la endocitosis, el transporte hacia el interior de la célula, se dividía en dos. Yo puedo tener una fagocitosis o una pinocitosis. La pinocitosis se refiere al transporte hacia el interior de la célula de material líquido. Y la fagocitosis es un tipo de endocitosis que poseen las células fagocíticas, como por ejemplo un macrófago. Bien, esto es como un repasito medio rápido de lo que sería el transporte. En el caso de que quieran ver pasito a pasito el transporte, lo encuentran en
el apartado de célula de Arti1, ¿sí? Tienen todo un video sobre lo que sería las diferencias entre un transporte y el otro. Ahora, si hablamos de la placenta, tenemos que saber que la placenta funciona como un filtro, ¿sí? Entre la madre y feto o embrión, dependiendo de la fecha que consideremos en el curso del embarazo. Cosas que debemos considerar, a ver, tenemos que saber qué sustancia se transporta, por qué mecanismo se transporta y el sentido, es decir, si va de la madre al feto o si va del feto a la madre, es lo fundamental. Los que encuentran con puntos naranjas son los que generalmente se preguntan. La glucosa es muy preguntada y los gases también. Y también les marqué los que son distintos, como para que sea más fácil recordarlos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de hormonas, ¿sí? Las hormonas se van a transportar a través de transportadores de membrana específicos y van a pasar, obviamente, de lo que va a ser la madre hacia el feto, porque el feto no va a generar en ese momento hormonas, ¿bien? Ahora, el alcohol. Fíjense que el alcohol es un teratógeno muy nocivo en el periodo de organogénesis. ¿Por qué? Porque difunde directamente por difusión simple. Pasa directamente a través de la membrana. Y pasa de la madre al feto. Mucho cuidado con este, ¿sí? Pueden preguntarlo. Entonces, ¿cómo pasa el alcohol? Por difusión simple. De la madre al feto. Ahora, la nicotina, ¿sí? Va a pasar, ¿sí? Es un compuesto que tiene el cigarrillo, también un teratógeno muy importante por sus consecuencias, pasa por difusión facilitada, no por difusión simple, por difusión facilitada. Por eso lo ven en color naranja. Ahora también el sentido es de la madre al feto, porque el feto no va a estar consumiendo cigarrillos para pasárselo a la madre. Bien. Metales pesados como el plomo y el mercurio van a pasar por difusión simple, también en el mismo sentido, de la madre al feto. Fíjense que la mayoría, ¿sí? Los que no están marcados en naranja van de la madre al feto. Así. Bien. El agua también pasa a través de la madre al feto por difusión simple. Ahora entramos en electrolitos. Acá tenemos una variación, porque el sentido va a cambiar. Cuando hablamos de electrolito hablamos de cloro, potasio, yodo, cualquiera de ellos, ¿sí? El tipo de transporte es la difusión simple, como la mayoría, pero el sentido es en ambos sentidos, del feto a la madre y de la madre al feto. Por eso lo tenemos marcado en naranja. Dependiendo del electrolito va a diferenciarse el sentido. Bueno, ahora, en cuanto a gases, como gases tenemos el oxígeno o tenemos el dióxido de carbono. El tipo de transporte va a ser difusión simple. Recuerden, la difusión simple es un tipo de transporte pasivo porque va a favor del gradiente de concentración, por ende no gasta ATP. Ahora, muy simple, el feto al principio no puede hacer el intercambio gaseoso, no puede filtrar la sangre, no puede hacer el intercambio gaseoso, no puede agarrar la sangre que tiene dióxido de carbono y básicamente eliminar ese dióxido de carbono. Entonces se va a utilizar a lo que es la madre. Entonces, la sangre con dióxido de carbono va del feto a la madre, ¿sí? La madre le sirve como un filtro. Y la sangre oxigenada o el oxígeno va de la madre al feto. Porque recuerden que el feto no tiene aún pulmones formados, ¿sí? Entonces tiene que depender de la madre. Bien. Glucosa, lo preguntaron el año pasado, así que atenti. La glucosa va a pasar por difusión facilitada. Acá tenemos una variación. Y va a ir también del feto, no, de la madre al feto. ¿Qué me falta? Ahora, miren, tenemos otra variación, aminoácidos. Los aminoácidos van a pasar por un transporte activo, ¿sí? Es decir, va a ir en contra del gradiente de concentración y va a gastar ATP. El sentido va a ser de la madre al feto. Ahora, si hablamos de anticuerpos, lo van a ver muchísimo en ADN, esto. Los anticuerpos van, ¿sí?, a transportarse a través de pinocitosis y luego exocitosis. Recuerden que el sentido de los anticuerpos va a ser de la mamá pasándole esos anticuerpos hacia el feto. Y por último tenemos a los virus o las bacterias que se van a transportar
¿sí? Por pinocitosis o fagocitosis.